Día de la Virgen del Pilar y nuestro taller número 7. Lo vamos a hacer en Magdala, en Duquinaltum. Prepárense, es un taller precioso, importantísimo en el proceso de nuestra sanación y vamos a ver qué sorpresas nos regala Dios el día de hoy. Unas sorpresas muy lindas y muy importantes para nuestra sanación interior. Vengan conmigo. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte, ¿qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Eso es lo que va formando como Él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano, que a pesar de lo vivido, nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti, me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sáname. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Bienvenido, querida familia de Magdala, hoy a nuestro día número 7 de la peregrinación de sanación y a nuestro taller número 7. Hoy martes, pues bueno, ya estamos aquí caminando en esta semana donde vamos a ir identificando y conociendo nuestras heridas para sanarlas. Ayer pudimos ver pues cómo los síntomas que a lo mejor podemos tener hoy ya como adultos, que muchas veces no podemos entender por qué nos sentimos así, por qué actuamos así. Bueno, pues aquí vamos a ir conectando, como veíamos ayer, con nuestra historia, entendiéndonos y sobre todo conociéndonos, conociendo nuestra verdad, conociendo las cosas que nos lastimaron, principalmente para poderlas sanar, para de la mano de Jesús y con Jesús sanarlas. Así que
También pudimos ver ayer cómo lo que un niño en su infancia para crecer sanamente debe de vivir, ¿no? La importancia de la necesidad de un niño de ser amado, de ser valorado, de ser protegido en todas sus áreas, que son necesidades emocionales que tú como yo tuvimos en la infancia y que parte de sanar, de conocer, es ver a lo mejor qué áreas nos faltaron, qué áreas a lo mejor no tuvimos para sanarlas y para en esas heridas, después de todo este proceso de sanación, pues eso, broten frutos, frutos de amor, frutos de libertad interior. Así que, bueno, pues vamos a empezar hoy con este día martes. Espero estés pudiendo hacer esos momentos de oración del corazón. Hoy vamos a hablar un poquito de estos elementos tan importantes de las herramientas de sanación. Fíjense que cuando estamos en un proceso de sanación, muchas veces, cada día, Dios trabaja con nuestro corazón. Es increíble cómo Dios va trabajando con lo que sentimos, lo que recordamos. Es maravilloso ver la obra que empieza a hacer en nosotros cuando le pedimos, cuando de verdad de corazón tenemos la disposición de sanar, las ganas de sanar. Entonces, la oración del corazón, hablar con Jesús de todo esto que hemos ido identificando, hemos ido viendo ya en estos días, es sumamente importante que todos los días puedas dedicarle un tiempo, media hora, una hora, lo más que puedas, a estar en oración con Jesús, estar en esa intimidad con Jesús que tanto te ama, con Jesús que te conoce, con Jesús que conoce tus heridas y sobre todo quiere ayudarte a sanar, quiere sanarlas él por completo. Entonces, este proceso de la oración del corazón, del que te des ese espacio para escucharte cómo te sientes. A veces en el diario vivir, las responsabilidades, el ajetreo del diario vivir, nos desconecta mucho de nosotros mismos, nos desconecta mucho sobre todo de lo que sentimos. Y la sanación es un proceso de conexión, es un proceso de sentir, de sentirnos y de empezar a identificar cómo estamos, cómo nos sentimos. Y este momento de hablar con Jesús de lo que hay en tu corazón en este día, en este proceso que estamos viviendo juntos de sanación, de lo que has ido identificando, de lo que has ido recordando, de tus heridas. Habrá, como lo veíamos días anteriores, heridas que tú ya las tenías como ubicadas y que a lo mejor simplemente decías, bueno, pues yo ya viví esto, es doloroso, simplemente ya no me quiero acordar, pero vemos que eso no son heridas a veces sanadas, sino simplemente pues un poquito metidas como en un cuarto donde mejor ya ni lo abro porque no sé cómo sanar, no sé cómo encontrar paz en esos recuerdos, ¿no? Y parte de este proceso pues es volver a enfrentarnos con esos recuerdos y nuestras heridas van moviendo a nuestro corazón esos recuerdos al enfrentar y a ver esas heridas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante este proceso diario, continuo, de dedicarle un tiempo al silencio, a estar en ese encuentro con Jesús, hablar de lo que sientes, hablar de lo que has recordado, hablar de lo que te ha inquietado con Él. Con Él, porque yo te aseguro que si tú empiezas a hacer esto continuamente, tú vas a ir viendo cómo Dios va transformándote, te va poniendo los elementos, te va moviendo tu día a día, va usando muchas cosas para ayudarte a sanar, para conectarte incluso con esas emociones, para que puedas quedar libre. Entonces, parte de este método,
parte fundamental es este momento de la oración diaria y cotidiana con Jesús, pero a través de tu corazón, de lo que sientes, de lo que te duele, de lo que te inquieta, de lo que no sabes cómo resolver, de lo que tienes duda de cómo lo vas a poder sanar. Recordemos, como veíamos la semana pasada, Jesús conoce todas tus heridas. Jesús sabe todas las heridas, la magnitud, lo que has cargado, el dolor que has cargado, el peso emocional que has cargado. ¿Quién mejor que Él, con quién mejor que Él poder primeramente irle a abrir nuestro corazón y hablar con Él, llorar con Él? Preguntarle cómo fue esto, cómo me puedo acordar de esto, cómo puedo sanar esto. Yo te aseguro que en ese encuentro de la oración del corazón con Jesús vas a encontrar todas tus respuestas. Y Dios se va a encargar de que día a día sea un proceso donde cuando pasen varios días tú voltees para atrás y digas, wow, todo esto ha pasado dentro de mí. Porque recordemos que la curación, que la sanación interior es un proceso interior, es un proceso en el fondo de nuestro corazón. Igual la gente, nadie va a saber que estás en este proceso, pero tú y Jesús están caminando en él. Así por eso es tan importante en todos los momentos de este proceso y más adelante el que tú puedas ir con tu corazón en la mano, con tu corazón abierto, a mostrarle todo lo que hay en él, todo lo que sientes en él, a Jesús. Y bueno, vamos a hablar, esto nos lleva al solo por hoy. Solo por hoy a mí me encanta, hay diferentes maneras de decirlo, solo por hoy, un día a la vez. Yo recuerdo que hace muchos años en un libro yo leí que una persona decía, no conozco otra manera de un punto moverme a otro punto, más que haciendo lo mejor un día a la vez, tratando de dar lo mejor de mí, haciendo mi esfuerzo, mi dedicación, mi constancia. Y la sanación tiene mucho que ver con el entender el regalo que es el presente. En sí la palabra presente, pues ustedes saben, muchas veces lo usamos como te traigo un presente, como un regalo. Y eso es lo que es, porque el día de hoy, o sea, hoy es un regalo. Cada día es un regalo de Dios en nuestra vida. Pero hay un área que cuando la entendemos, podemos cada día vivirlo con una alegría, con una emoción de entender que la gracia de Dios en nuestro corazón, en nuestra recuperación, en nuestro proceso, actúa en el presente. Por eso es tan importante el que vayamos todos los días trabajando en nuestro corazón, que no dejemos pues en el olvido 1, 2, 3, 5, 10 días, un mes, un año, sin voltear adentro de nosotros, sin regresar a nuestro corazón para ver qué pasa dentro de nosotros. Porque el proceso de sanación, pues es un proceso muchas veces que va siendo por capas, que va siendo, ahorita puedes identificar esto, descubrir esto, y a lo mejor pasa un año, pasan 2 años y te acuerdas de algo, se te mueve alguna emoción, y es importante estar constantemente conectados a ese proceso de sanación y ya después, como veremos en las próximas semanas, de transformación, que ese ya es otro proceso, ¿no? Entonces, la gracia, el entender que la gracia de Dios actúa en este presente, en cada día de tu vida, en cada día Dios te da la gracia para hacer todo lo que necesites hacer, para sanarte, para recuperarte, para transformar esas emociones que a lo mejor has traído cargando durante muchísimos años, o esa circunstancia en tu vida que a lo mejor actualmente te está lastimando y no sabes cómo resolver. Yo te aseguro que si todo esto lo pones en manos de Dios y confías en su gracia y entiendes que en el presente Él actúa, cada día Él trabaja en tu corazón,
Cada día Él está haciendo todo lo necesario para que tu corazón y tu persona encuentren esa sanación, esa paz, esa plenitud interior. Entonces, el trabajo de la sanación, por eso en diferentes días vimos que es importante la continuidad, que es básico para sanar el poder ser constante, el darle un espacio en nuestro día, en nuestras actividades, en nuestras responsabilidades que todos tenemos, un espacio a tu sanación, un espacio para conectarte a ti mismo, un espacio para conectarte con Jesús, para tener ese encuentro con Jesús y para juntos estar trabajando en todo este proceso de sanación, de transformación. Así que si podemos ver que cada día es un regalo de Dios y que lo podemos usar para sanar día a día, y que cada día Dios nos tiene un regalo a nuestro corazón para sanarnos, para confortarnos, para demostrarnos su poder y sobre todo su amor. Si nos conectamos todos los días y sabemos que somos amados y que Él nos ama y que quiere sanarnos para estar felices, para estar plenamente unidos a Él. Así que este punto de la gracia que actúa en el presente, el tesoro que es el día a día, si lo activas, si tú das todo lo que está en tu corazón, con toda tu fuerza a trabajar todos los días en ti mismo, yo te aseguro que muy pronto irás viendo los frutos de la sanación en ti misma, en tu corazón y después en tu vida, en diferentes ámbitos de tu vida. Y bueno, vamos también dentro de este día a día recordarles la importancia de el diario de emociones. Es muy, muy básico, es muy necesario el que estés conectado cómo te sientes, que te conozcas emocionalmente, que conozcas las emociones que hay en ti, tanto presente en tu día a día, como esas emociones que hemos platicado que a lo mejor se han quedado encapsuladas de tus experiencias de cuando eras niño o niña, y ahí están dentro de tu corazón y que muchas veces pues no podemos identificar, y lo que no podemos identificar no lo podemos sanar. Así que el diario de emociones nos ayuda a eso, a ir conectándonos, a ir conociéndonos, a ir identificando todo lo que hay en nuestro corazón. Y recuerden la foto de su niño interior, la foto, ponerla ahí en la primera hoja, en la edad que ustedes gusten, que ustedes sientan, si quieren 2 fotos, incluso hacer un collage de fotos de diferentes edades, lo que ustedes quieran, pero es muy importante en el proceso este diario de emociones y que puedan poner una foto de la edad que ustedes prefieren. Y bueno, vamos a pasar al punto de recuperar a mi niño interior. Al principio, los primeros días de la peregrinación, platicábamos de esta palabra, recuperación. Estamos en un proceso de recuperación interior. Recuperar es ir en busca. Recuperar es poner una acción para ir al encuentro. Y este proceso de sanar es eso, ir a recuperar nuestra historia, ir a recuperar ese corazón que a lo mejor en algunas áreas tuvo heridas. Hay historias, como lo platicábamos, que son dentro de lo que cabe no tan complicadas, y hay historias lamentablemente muy, muy complicadas. El punto aquí es entender y conocer nuestra propia historia, nuestro propio peso interior y poder trabajar en él y poder conocer e identificar para poderlo sanar. Entonces aquí podemos ver
este paso que es conocer el corazón de tu niño interior. Es como decir, conocer lo que todas tus vivencias bonitas, agradables, hermosas o vivencias dolorosas, difíciles, tristes, se quedaron en tu corazón. Entonces, qué maravilla poder regresar a identificar y a conectar con nuestro corazón de cuando éramos niños, con esas emociones de cuando éramos niños, conocernos. Y recuerden, todo este proceso de regresar, de identificar y de conectar con nuestra infancia, simplemente es para sanarlo y que hoy nuestro presente podamos ser personas sanas emocionalmente, libres y personas que interiormente vivan en una paz auténtica, en una paz con su pasado, en una paz con nosotros mismos, con los demás. Esos son los frutos de la sanación, la paz que nos da el conocernos, el perdonar en su momento, que más adelante vamos a ver eso, porque vamos a llegar a entender que muchas de las cosas que a lo mejor vivimos en casa, pues nuestros padres traían arrastrando heridas también, que a lo mejor no pudieron sanar. Y sin querer, pues nos llegaron a lastimar. Entonces, parte de este proceso de sanación es poder identificar esto y regresar a ese pasado, a ese corazón de nuestro niño para identificar, para sanar, para liberarnos, pero también para perdonar y para comprender. Pero eso lo vamos a ver unas semanas más adelante. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en conocer tu corazón de niño. Por eso esa foto que te pido es tan importante que tengas esa foto, que te mires a los ojos de cuando eras un niño, una niña, que trates de recordar cómo eran tus días. Son muchos años, porque yo les he dicho que más o menos es del nacimiento a los 12 años la etapa que hay que sanar o más bien identificar en la infancia, ¿no? Estos años. Entonces, por eso te digo, si quisieras tener a los 3 años, a los 6, a los 12, lo que tú puedas o lo que tú quieras, pero lo más importante es que puedas ver los ojos del niño que fuiste, los ojos de ese niño para que tú puedas recordar su historia y sus emociones. Y si tú dices, bueno, bendito sea Dios, pues realmente mi historia, tuve una historia y crecí en una familia dentro de lo que cabe funcional, donde muchas cosas pues estaban sanas, en equilibrio, algunos detalles que a lo mejor traes cargando, sanarlos. Y bueno, pues qué maravilla que puedas tener esa plenitud, ¿no? De esa sanación, a lo mejor un poco más rápido. Pero hay historias que son muy complicadas. Hay historias que lamentablemente niños viven circunstancias y situaciones que en primer lugar no debían de haber vivido, en el sentido de que lo que hablábamos ayer, ¿no? Los niños necesitan crecer en un ambiente sano, sentirse amados primeramente, valorados, cuidados, respetados. Entonces, cuando nosotros volteamos a ver nuestra historia y a lo mejor vemos que crecimos en un ambiente que no era sano, que tuvimos que enfrentar y sobrevivir a situaciones complicadas, dolorosas, que incluso pues un niño no debería de vivir, podemos ver que tenemos que ir a rescatar a ese niño, que tenemos que ir a ver sus heridas, ayudarlo a sanar, hasta que quede completamente sano. Así que parte de este momento es conocer tu corazón de niño y de tratar de regresar y conectar con tu corazón. ¿Qué siente? ¿Cómo se sentía a los 7 años, a los 9 años, a los 3 años? ¿Se sentía amado? ¿Se sentía tranquilo? ¿Se sentía seguro? ¿Estaba contento?
o estaba triste, estaba asustado, estaba preocupado, tenía X miedo, se sentía amenazado. ¿Cómo se siente tu niño interior? ¿Cómo lo ves al ver tu foto o al recordarlo en caso de que no puedas tener acceso a una foto? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo se sentía? Si puedes, estas 3 preguntas en la tarde o en algún momento de esta semana contestarlas como ejercicio, te ayudaría mucho. ¿Cómo recuerdas a tu niño interior? ¿Cómo se sentía en diferentes etapas? A veces hay historias donde a lo mejor en determinados años, pues fueron años en los que estuvimos tranquilo, pero pasa alguna circunstancia, alguna enfermedad, algún accidente, alguna circunstancia dentro de nuestra familia que genera una etapa o años complicados. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo se sentía ese niño de 5 años? Es importante que regreses a sentir tu corazón. Y la otra pregunta es, ¿qué le duele? Y aquí, pues cada uno, ahora sí, por eso les decía que la semana pasada, que al final nuestras heridas solo las va a conocer Jesús. Y más que nadie, Él. Y después, bueno, nosotros, porque nadie sabe nuestra forma de sentir, nuestro temperamento. A lo mejor somos muy sensibles a una cosa, a lo mejor una cosa o alguna circunstancia que parecería no hacer daño a nosotros nos causaba daño. Entonces, aquí lo importante es rescatar lo que tú sentías, como tú lo percibías, lo que tú viviste para sanarlo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que puedas ver qué te dolía, qué te llegó a doler en tu infancia. A lo mejor voltear a tu infancia te puede causar mucho miedo. A lo mejor hay recuerdos muy dolorosos. A lo mejor la verdad es que ni ganas tienes de regresar porque hay mucho dolor. Pero lo que te puedo decir en primer lugar es que yo sé que si le pides a Jesús la gracia y la fortaleza de regresar a rescatar a ese niño, a esa niña lastimado que vive en ti, lo vas a tener. Vas a tener esa fuerza para regresar, para entrar a esas áreas de tu corazón que no sabes cómo resolverlas, que no entiendes, que no quisieras ni siquiera verlas. Pero ¿sabes qué? Ahí están dentro de ti. Y mientras tú no trabajes en ella y no te armes de valor para regresar a tocar esas heridas, ahí van a seguir lastimándote, viviendo dentro de ti. Y se pueden empezar a manifestar en muchos síntomas, como veíamos ayer, que hacen incluso tu vida se vayan complicando, tus relaciones de pareja, tu salud emocional, tu salud física. Y lo que pasa es que esas heridas, ese dolor que traes en tu corazón, no se va a acabar con el paso del tiempo. Ahí va a seguir. Por eso se llama rescatar a tu niño interior, recuperarte. Porque es ir al rescate de ese corazón que yo que más quisiera que todos los niños del mundo creciéramos en una familia funcional y que realmente un niño crezca con las mínimas heridas. Pero lamentablemente muchas veces no es así. Y ya podemos tener, bueno, estar en diferentes etapas de nuestra vida y traer ese dolor ahí incrustado en nuestro corazón. Entonces, el proceso de regresar a nuestro corazón y ir identificando qué le duele, qué le dolió a tu niño interior, qué circunstancias, qué relación, qué acontecimiento, qué recuerdo, qué le dolió. Ahí es el punto clave de sanar las heridas, el ir entendiendo y tocando ese dolor para sanarlo. Y bueno, pues el otro punto es donde ya vamos entrando a las heridas, a identificar qué heridas tiene tu niño interior. ¿Qué heridas tiene? A lo mejor hay algunas que recuerdas,
Hay algunas que siempre las has tenido en cuenta y has crecido, y has sobrevivido a esas heridas y ahí las traes en el fondo de tu corazón. A veces las olvidas, a veces se te remueven de nuevo, pero al final te vas a dar cuenta que solo enfrentándolas, esas heridas van a cicatrizar. Y así como en nuestro cuerpo físico, si traemos una herida, pues ¿qué pasa? Siempre nos duele, nos lastima, se puede infectar, no nos deja a veces tener nuestras actividades normales del día porque nos duele, porque es normal que nos duela, porque es una herida. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Si no las sanamos, si no las limpiamos, si no les damos ese tratamiento a nuestras heridas emocionales, si no vamos con el médico de nuestro corazón, de nuestra alma, que es Jesús, ahí se van a quedar y van a ir empeorando. Entonces, el proceso de sanar estas heridas emocionales también es parecido a las heridas físicas. Ustedes se dan cuenta que cuando tienes una herida y ya vas, te la lavas, te dan algún tipo de antibiótico y estás en ese tratamiento. ¿Qué pasa con la herida? De adentro hacia afuera empieza a cerrar por capas. Hasta que pasa el tiempo y cuando volteas a verla, pues ya empezó a hacer una pequeña costra y pasa más tiempo y ya esa herida pues nada más quedó una cicatriz. Es muy parecido al proceso emocional, pero pasar primero por la limpieza de la herida, que es enfrentar y tocar las emociones, aunque nos duela, aunque sintamos que nos morimos del dolor, es pasajero. Y sobre todo, es un dolor que nos va a llevar a sanar, que nos va a llevar a restaurar nuestro interior, a estar libres, a ya no arrastrar ese dolor que a lo mejor hemos cargado 15 años, 30 años, 50 años, 60 años o más, o 5 años. No importa, lo importante es sanarlas para después ser un ser que ese corazón realmente esté sano para amar. Así que esta parte, aquí pueden ver en las diapositivas las 3 preguntas que les voy a pedir, si pueden, en su diario emocional, contestarlas y platicarlas en su momento de oración del corazón con Jesús y después, si gustan, con su guía espiritual, pero primeramente con Jesús, para ir profundizando. Y por último, lo que hemos platicado estos días, las heridas que no se identifican y no se expresan, se quedan encapsuladas. Toda herida tiene emociones y esas emociones las tenemos que sacar. Si no las sacamos, si primero no identificamos y después no las sacamos, se van a quedar encapsuladas y va a ser muy difícil que logren cicatrizar. Bueno, familia, pues hoy hemos terminado este día 7, este martes, seguimos caminando. Así que, bueno, pues vamos con nuestro querido padre Juan María Solana, a ver dónde nos lleva ahora aquí en Tierra Santa y sobre todo a profundizar en esas palabras, en esa reflexión, para que nuestro corazón siga con este tratamiento y sobre todo que vayamos con el médico de nuestra alma. Mis queridos peregrinos, hoy 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, tenemos nuestro taller número 7. Este taller, como acabamos de escuchar a Gaby, nos propone el recuperar nuestro niño interior. Y yo he querido venir al Duc in Altum, la iglesia de Magdala. Estamos en casa hoy, Duc in Altum. Quiero decirles que Duc in Altum, la idea original de Duc in Altum fue la siguiente: expresar el ministerio público de Jesús.
Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio público a predicar. Pero, queridos amigos, Jesús no predicó solo, no andaba de llanero solitario dando vueltas. Inmediatamente comenzaron a reunirse personas, multitudes, pasaban la voz y llegaban de todas partes de la zona para escuchar a Jesús y para recibir su gracia y su sanación. Bien, con esto Jesús un buen día comienza su iglesia. Y esta iglesia del Dukinaltum, este templo donde estamos ahora, tiene que ver con nuestro taller de hoy, porque les voy a leer un pasaje del Evangelio, inicio del capítulo 8 de San Lucas, y van a ver por qué quería yo venir hoy a tener nuestra reflexión a este lugar. Dice así San Lucas capítulo 8. Y sucedió a continuación que iba por ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Este es el primer elemento. Jesús, Hijo eterno de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, va por pueblos y ciudades, va derramando la buena nueva, la alegría, la noticia de que llega el reino de Dios y viene a salvarnos y a sanarnos. Dice así, sigue el Evangelio. Le acompañaban los 12. Ya hay 12, es un número técnico, los 12, incluso aparece en los evangelios originales en griego con mayúscula, los 12. Y una gran muchedumbre, etcétera, etcétera. Y luego dice, y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Queridos hermanos, los acompañantes originales de Jesús, sus ayudantes, sus colaboradores más íntimos, son un grupo de gente normal. Y el Evangelio de Lucas los define como los sanados. No lo dice de los 12, pero yo se los voy a decir ahora. Los 12 eran también personas normales y Jesús escogió un poco de todo. Nos admira, nos conmueve, pero también debe ser una llamada al realismo. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera buscado la persona ideal, santa, perfecta, que nunca ha sufrido nada de nada, que todo es perfecto, maravilloso, increíble, a lo mejor no hubiera encontrado a nadie. Jesús, de la gente normal, va a escoger a sus seguidores. Y quiero decirles que antes de este evangelio Jesús está del otro lado del mar de Galilea, en Gerasa, sana a un endemoniado y el endemoniado le dice, quiero seguirte. Y Jesús le dice, no te acepto que me sigues, ve a predicar lo que Dios hizo para ti. Eso quiere decir que estas mujeres y este grupo y estos discípulos y estos 12, Jesús los aceptó con plena deliberación y conciencia. Iban a estar con Él, viajaban con Él, le acompañaban, le ayudaban en su ministerio. Vamos a ver qué tipo de gente era. Vamos a terminar este evangelio y vamos a dar una vuelta por el Dukinaltum. Le seguían, le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Y otras muchas, dice muchas, no algunas ni pocas, otras muchas. A lo mejor 15, a lo mejor 20, no sabemos cuántas eran, pero eran muchas.
Queridos amigos, queridos peregrinos, vamos a ver con quién comenzó Jesucristo su iglesia para que nos sintamos felices, comprendidos, conocidos por Cristo, tomados en cuenta. Él nos considera porque somos personas normales. Vamos a ver la lista de los apóstoles y aquí entramos en la capilla de la barca. Es la barca de Pedro y tenemos el mar de Galilea en el fondo. Estamos en el corazón de el ministerio público de Jesús. Y nuestro primer amigo y personaje es Tomás. Tomás, que va a ser un incrédulo. Tomás, que va a decir después, si no meto mi mano en el costado de Jesús y no meto mi dedo en sus llagas, no creo. Tomás, una persona racional, quiere tocar, no se conforma con otra cosa. Aquí tenemos a Judas el de Jacobo, Judas el menor, Judas, otro de los discípulos de Jesús. Este Judas pasa un poco ignorado, no sabemos muy bien de dónde salió, quién es, qué méritos tiene, una personita normal. Aquí tenemos a Andrés, hermano de Pedro, que discutía con él a ver quién iba a ser el primero. Dice el Evangelio en repetidas ocasiones que iban en tremendas discusiones, a ver quién es el más importante. ¿Por qué discutían quién es el más importante? Porque eran personas normales. Uno quería ser, el otro. Aquí tenemos a Simón el Celote. Queridos hermanos, los celotes eran en tiempos de Jesús una secta de fanáticos. Ya saben que Dios los hace y ellos se juntan. Así como se juntan los fanáticos del fútbol, así se juntan los fanáticos antirromanos, y Simón era uno de esos fanáticos. ¿Acaso porque había tenido una infancia de violencia y ahora reflejaba toda su violencia contra los romanos? Siempre hay que quejarnos contra alguien, y él se quejaba contra los romanos. Aquí tenemos a Mateo, el publicano, es decir, el vendido a los romanos, el ambicioso, el que cobraba los impuestos, seguramente el corrupto. Aquí tenemos a Mateo, otra categoría de hombre herido y normal. Y finalmente tenemos a Juan. De Juan no sabemos mucho y no conocemos sus heridas y sus dolores, pero ciertamente no le disgustó que Jesús lo consintiera y lo tuviera como el discípulo amado y privilegiado. Vamos ahora al otro lado para que vean que Jesús verdaderamente no hizo distinciones de personas, llamó a los que quiso como quiso, pero todos gentes normales. Vamos a comenzar este lado por el campeón de los campeones, que es Simón Pedro. Acuérdense cuando Jesús dice a sus discípulos que va a ir a Jerusalén y que va a sufrir la cruz y lo van a crucificar. ¿Qué hace Simón Pedro? Eso no te va a pasar a ti jamás, Señor, sobre mi cadáver. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Fíjense que Pedro tenía una herida que también nosotros tenemos. Tenía la herida de pensar como los hombres y no como Dios. Tenía una herida, tenía un racionalismo, un pragmatismo, un naturalismo. Y Jesús se lo va a reprochar y va a decir, Pedro, más te vale cambiar tu mente. Pedro, recupera a ese niño, les va a decir a todos estos, si no os hacéis como niños, ¿dónde está vuestro niño interior? Recupérenlo, recuérdenlo, identifíquense con él.
Y más tarde Pedro lo va a negar después de haberle jurado y sobrejurado a Jesús que él jamás lo iba a traicionar. Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2. No, Señor, sobre mi cadáver. Queridos hermanos, Pedro y toda la banda, personas normales. Aquí tenemos a Santiago, el de Zebedeo, otra pieza de museo. Acuérdense que Santiago y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, mandaron a su madre por delante. Mamá, dile a Jesús que queremos el lado de la derecha y la izquierda, queremos estar en el reino y ser los principales. Y Jesús les dice, no sabéis a qué reino pertenecéis. ¿Podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Es decir, ¿podéis purificaros? Es decir, ¿podéis podar vuestras intenciones desordenadas y esos pragmatismos y esas ambiciones que tenéis? Porque si no podéis podarla, no vais a tener parte conmigo en mi reino. Aquí tenemos a Bartolomé o Natanael. De este Jesús hizo un elogio maravilloso. Una persona en la que no hay dolo, una persona transparente. Probablemente Bartolomé, tuvo una familia maravillosa, creció tranquilo, feliz, en un ambiente ideal. No lo sabemos, pero Jesús hace de él un elogio maravilloso. Aquí tenemos a Santiago Alfeo, Santiago el mayor, otro grande apóstol. Parece que este fue el pariente de Jesús, y otra persona normal. Aquí tenemos, queridos amigos, alguien que nos educa mucho y que nos advierte mucho, Judas Iscariote. ¿Qué tenía Judas Iscariote en su corazón? No lo sabemos. ¿Cómo fue su familia? No lo sabemos. A lo mejor sufrió penurias, pobreza, mezquindad. Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que era un mentiroso y era un ladrón. Se robaba de lo que iban dando de limosnas a Jesús y al grupo. Se lo robaba y se desaparecía con él. Y además vivía en la apariencia. Delante de Jesús, sí, todo sí, maestro, pero en su corazón lo estaba traicionando y lo estaba negando. Y terminamos, queridos hermanos, con Felipe. Este Felipe tiene de Jesús un reproche gigante. Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me conoces. Felipe se ve que estaba distraído en las redes sociales, como seguía Instagram y Facebook y Twitter mientras Jesús predicaba. Felipe no se había enterado de quién era Jesucristo. Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros, he hecho milagros, he hecho tantas cosas, ¿no te has enterado de quién soy yo? ¿No te has enterado de que quien me ve a mí ve al Padre? Pero eso nos pasa a todos. Esa es otra herida, la mente dispersa en 20,000 cosas, es otra herida que nos hacemos o que nos hace el ambiente. Queridos hermanos, terminamos a los 12. Ahora vamos con las mujeres, porque aquí tenemos el atrio de las mujeres, que es precioso. El atrio de las mujeres en el Duc in Altum tenemos en la cúpula a la Virgen María. De esa no tenemos nada que decir. Es una maravilla, es una preciosidad, es una obra de arte, aunque también tuvo que tener quizá dificultades en su vida. Y luego tenemos las columnas que representan a las mujeres. Queridos hermanos, vamos a pedirle aquí a Ana Paula que haga una vista panorámica de las columnas que representan a las mujeres que acompañan y siguen a Jesús. Columnas preciosas, majestuosas,
que Jesús quiso poner como cimiento de su iglesia junto con los apóstoles. Pero les recuerdo, mujeres curadas de espíritus inmundos y de enfermedades. Aquí tenemos a la primera, la suegra de Pedro. Acuérdense que Jesús iba de la sinagoga de Cafarnaún a la casa de Pedro y le dijeron, la suegra está enferma. Y Jesús entró a la casa, se fue derechito a la habitación de la suegra que tenía fiebre, no sabemos qué tenía, la curó y ella se puso a servirles. Una persona normal, capaz de enfermarse, capaz de sufrir. Y aquí tenemos a María, la de Cleofás. María, la de Cleofás, que es una tía de Jesús, una tía de Jesús. Estaba al pie de la cruz con María y con María Magdalena. No conocemos mucho de su vida, pero acompañaba a Jesús y le servía y ejercía con él el ministerio. Esta columna está dedicada a otras muchas, alie multe dice en latín, otras muchas. Esas otras muchas, queridos amigos, no sabemos quiénes eran. Mujeres liberadas de espíritus y de enfermedades, otras muchas. Aquí tenemos otra columna de campeonato, queridos hermanos, y es nada más y nada menos que María Magdalena. Queridos amigos, me impresiona mucho que en todos los textos que hablan de las mujeres que acompañan y sirven a Jesús, María Magdalena es siempre la primera, es la líder, es la que lleva la bandera, es la que organiza, es la que parte el pastel. Una mujer que había tenido 7 demonios en su alma, 7 demonios en su corazón. Los identificó, se los presentó a Jesús, no les tuvo miedo y Jesús la liberó, Jesús la sanó. Aquí tenemos 2 personas, Susana y Juana, la esposa de Cusa. Yo no sé de qué sanó Jesús a estas 2 mujeres, pero sí les puedo decir una cosa. Juana, la esposa de Cusa, administrador de Herodes, era una persona de la corte, una persona rica, muy probablemente vanidosa, presumida, a lo mejor utilizaba su poder y sus influencias. Jesús la libera de su corazón y la saca de ese mal para que le acompañe y le sirva. Esta columna tenemos a Marta y María, su hermana. Un tema también de familia, Marta y María, y tienen una cierta rivalidad. Señor, dile a mi hermana que me ayude, carambas, que ya estoy cansada. Marta la activa, Marta la que manda, posiblemente la hermana mayor. Vamos a hablar hoy, hablaremos del síndrome del hermano mayor o de la hermana mayor, Marta y María. Queridos hermanos, vamos a terminar en la última columna y esta columna, a ver, Ana Paula, va de arriba abajo la columna, de arriba abajo, yo no le veo ningún nombre, a ver, vete para abajo con tranquilidad. Vete para abajo hasta abajo. ¿Dónde está el nombre de esta columna? No lo vemos. Queridos hermanos, esta columna no tiene nombre. Esta columna eres tú. Cada uno de nosotros. Nosotros somos columnas de la iglesia, especialmente las mujeres. Columnas de la iglesia. Y quiero decirle que esa columna resquebrajada
que Jesús sanó y que era María Magdalena tiene el mismo valor y la misma posición que esta, y el mismo valor y la misma posición que esta otra y que todas las demás. Si nosotros podemos rescatar a nuestro niño interior, presentárselo a Jesús con amor, con confianza, Jesús cuenta con nosotros, nos rehace y con nosotros construye su iglesia. Quiero terminar estas reflexiones con otra frase que sigue inmediatamente después en el Evangelio de Lucas capítulo 8. Es la parábola del sembrador. Tiene que ver con la anterior. ¿Por qué? Porque Jesús es el sembrador. Él va por pueblos y ciudades y va sembrando el reino de los cielos, y ahora les va a explicar, les va a decir, cuidado, estoy sembrando el reino de los cielos, son semillas. O caen en tierra, o caen entre piedras, o caen entre abrojos. Cuiden esas semillas, cuídenlas, protéjanlas. Yo soy el sembrador, yo se las regalo, yo se las dono, pero cuídenlas. Y cuando Jesús empieza a explicar la parábola del sembrador, les voy a decir lo que dice. La parábola quiere decir esto: la simiente es la palabra de Dios. Los de a lo largo del camino son los que han oído. Después viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra. No sea que crean y se salven. Viene el diablo y se lleva de su corazón la palabra. Queridos amigos, Jesucristo conoce perfectamente al ser humano. Y sabe Jesús que nuestra fe, nuestras decisiones, la palabra de Dios cae en el corazón y ahí está resonando, y ahí es donde nos mueve para bien, o la palabra del demonio para el mal. Y luego dice la misma parábola, sigue la explicación, dice: los de sobre piedras son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. Lo que cayó entre los abrojos son los que han oído, pero a lo largo del camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a madurez. Y yo digo también, las riquezas, los placeres, las preocupaciones, las heridas. Querido peregrino, todos y cada uno de nosotros podemos tener heridas que nos ahogan la palabra de Dios. No la dejan crecer, la obstaculizan, la estorban. Hay que detectarlo, hay que buscarlo en nuestra vida. ¿Qué es? ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué abrojos hay en mi vida para que podamos sanarlos, cortarlos? Termina. Lo que cae en tierra buena son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia. Queridos hermanos, maravilloso este taller número 7. Purificar nuestro corazón, conocerlo, identificarlo con calma, con confianza, presentárselo a Jesús, como se presentaron todos estos personajes del Evangelio, y Jesús con ellos y conmigo puede hacer una columna nueva de la iglesia hoy. Ese corazón de abrojos, de preocupaciones, del demonio, del mal, de mis heridas, Dios lo puede sanar y puede dar mucho, mucho, mucho fruto. Nos vemos mañana, que Dios los bendiga.